Estamos de regreso en el Poder Matutino. Señores, quiero referirme a lo ocurrido el pasado domingo en Cuba, estas manifestaciones que se dan en Cuba. No es nuevo, ¿verdad? Las manifestaciones, este proceso de este país no es nueva. No obstante, la de este domingo tiene lo atípico que no ocurría de esta manera desde hace, bueno, la manifestación así tan mayúscula no se daba desde Castro, desde los últimos años de gobierno de Castro. Vamos a hacer en este análisis una comparación con lo que está pasando en la geopolítica, con lo que está pasando en la región, en el Caribe, el caso de Haití, el caso de Venezuela, el caso de Cuba y otros países, ¿verdad?, que están en situaciones similares con protesta. Muchos apuntan, ¿verdad?, que ponen a Estados Unidos, siempre Estados Unidos sale a relucir en este tipo de manifestaciones con relación, y más específicamente con Cuba. Recordamos que Cuba, Estados Unidos mantiene un bloqueo desde los últimos años de gobierno de Fulgencio Batista. Empezó con un bloqueo de armas aproximadamente, unos 2 años, 3 antes de entrar la revolución a Cuba, antes de que Fidel ocupara el poder. Entonces, unos años después, este bloqueo económico se hace mayor, y ya no solamente con las armas, sino que con la alimentación y otros recursos, ¿verdad?, que han hecho que Cuba, para poder mantenerse como nación, pues aplique políticas que son, en cierto modo, podrían verse hasta drásticas. La grandeza de Cuba como país, Cuba tiene muchos atributos, muchas cualidades que resaltar en América, en el Caribe, en Latinoamérica. Cuba es el primer país que presenta su propia vacuna, fabricada por los médicos, por los científicos, el campo científico de la medicina de Cuba. Y esto hay que resaltarlo. En Cuba, cuando una mujer está en estado de gestación, está embarazada y da a luz, el Estado asume por 1 año todo el compromiso. Aquí creo que son unos 90 días, 3 meses que se le da, 3 meses, sí, la madre tiene 3 meses con su niño para la lactancia, amamantarlo y cuidarlo. El Estado Dominicano entiende que 3 meses es suficiente. Cuba lo lleva a 1 año, 12 meses. 12 meses para que la madre esté allí. Claro, aquí existe la gran diferencia en que la madre decide si a los 2 meses o al mes va a trabajar y dejar la criatura cuidándolo con un familiar o con otra persona. Pero en Cuba, pues, es 1 año. Eso también podríamos resaltarlo en el aspecto de Cuba, la grandeza de Cuba. La educación de Cuba está en un porcentaje muy alto comparado con los países del hemisferio, con los países latinoamericanos. El desarrollo científico
el desarrollo en materia de investigación. Cuba pues tiene mucho desarrollo. Y podríamos hacer una amplia lista, ¿verdad?, de las proezas de los cubanos y sobre todo de los gobiernos que han estado, o el gobierno, en este caso, el gobierno de la revolución, así como ellos le llaman. Ahora bien, nosotros entendemos que los tiempos van cambiando y que Estados Unidos debería flexibilizar estas medidas, sobre todo en Cuba. ¿Para qué? Bueno, para que no se le apunte cada vez que hay una manifestación, cada vez que hay cierto grado de protestas, pues que no se apunte a Estados Unidos, que no se culpe por el bloqueo. Ahora bien, como digo A, digo B. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, establece que hay que estar en paz con todo el mundo, en armonía, pero siempre y cuando esa armonía dependa de mí. Con esto digo que en un momento, en el gobierno de Obama, recuerden esa visita histórica del presidente Obama hacia Cuba, se produjo, ¿verdad? Y hubo la intención de abrir. Ahora, al parecer, el gobierno de Cuba no abrió, o sea, no sé, quizás no quiso que ese bloqueo pues desapareciera, o quizás el acuerdo fue gradual, un acuerdo gradual en el que poco a poco se iban intercambiando estas ideas y flexibilizando este bloqueo que, como dije en un principio del comentario, se fue agudizando de forma gradual. Empieza con Fulgencio Batista, luego en el gobierno de la revolución, en este caso específicamente Fidel Castro, que tomó el gobierno en el 59. En 59 a la fecha, pues, muchos años gobernando la revolución. Y esta es una parte que nosotros también pues criticamos en este tipo de gobiernos que se perpetúan en el poder. Y ustedes saben, cuando una persona dura mucho tiempo en el poder, pues esto lacera la democracia y se convierte en una dictadura. Dictadura es todo lo que se hace, se dicta, se dice para que se haga. Entonces, esta manifestación del domingo ha tenido una relación con lo que, guardando la distancia, ¿verdad? Guardando la distancia, con lo que recientemente ha pasado en Haití. ¿Y dónde está la relación? Bueno, ustedes saben que hay una diáspora en Estados Unidos, una gran parte del pueblo cubano, pues vive en Miami. Lo propio ocurre con una gran parte de migrantes haitianos que vive en Miami también. Y de hecho, en las investigaciones se habla de una empresa, ¿verdad?, unos empresarios que viven en Miami, unos empresarios haitianos que viven en Miami. Entonces, estas manifestaciones del domingo, muchos cubanos que viven en Miami se han estado pronunciando a favor de estas manifestaciones, porque solo ellos, ¿verdad?, saben. Cuando yo escucho a un cubano que vive fuera, que se tuvo que ir, que salió quizás por la represión que tiene el gobierno, por esta, aquí dice, apunta el presidente de la Asociación de Cubanos en el país. Él establece, primero, que no es nuevo, ¿verdad?, como lo que hemos dicho aquí, sino
que esto responde a que los cubanos están cansados. El pueblo cubano está cansado, quiere vivir en libertad en su propio país. Es lo que se resalta. Entonces, es saludable para Estados Unidos flexibilizar este bloqueo, entrar en un proceso de diálogo con el presidente cubano, verificar y buscar la solución, claro, si es que quiere, ¿no? Porque reiteramos, Obama le hizo una visita, estuvo en Cuba, se reunió con el presidente, dijo que iba a flexibilizar, que íbamos a entrar en un acuerdo, pero entonces esto se cae un tiempo después. Donald Trump, pues vamos a ver si Biden entonces entra en un proceso para que Cuba, ya luego de tantos años, porque reiteramos, la vida cambia, los procesos deben ser diferentes, quizás Cuba como país le sea de beneficio que este bloqueo pues que tienen los cubanos y que se instaure un gobierno de democracia, de libertad, de participación, donde vayan elecciones, donde el pueblo pueda decidir quién lo gobierna, que sea el pueblo que decida y que los cubanos se sigan desarrollando como país, como nación, que esa grandeza de Cuba la podamos disfrutar en toda Latinoamérica, que haya intercambio, que los cubanos puedan venir aquí con toda libertad. Claro que vienen, ¿no? Los que pueden vienen. Los que no pueden, pues se quedan allí. Que haya ese desarrollo es lo que nosotros entendemos, porque cada etapa es necesaria en los países, cada etapa es necesaria. Hubo un momento en que la revolución, en que Fidel, en que el grupo, ¿verdad?, revolucionario fue necesario en Cuba. ¿Para qué? Para organizar a la nación, para que esa nación pueda ser grande como lo es en los aspectos que hemos mencionado, en la salud, en la salud, en la educación, en la investigación, en el deporte, en la cultura, en las artes. Cuba es grande. Era necesario que la revolución viniera para eso, para organizar y hacer grande esa nación, pero ya lo es. Ahora vamos a permitir que el pueblo se exprese, que haya una democracia, que se puede instaurar un régimen diferente al que existe, para que estos ciudadanos, los hermanos cubanos, ¿verdad?, puedan tener una vida más diferente a esta quizás opresión que se manifiesta. Como fue necesario, por ejemplo, en un momento determinado, todos los gobiernos fue necesario en un momento quizás, ¿verdad?, que aquí se hiciera una revolución, como lo que pasó en el 61, recuérdenlo. Eso fue necesario que pasara en la República Dominicana para que se pudiera respirar un aire democrático, para que hayan elecciones, para que se pueda participar. Claro, esto ha sido un proceso gradual, porque después de ahí tuvimos los 12 años atroz del extinto presidente, de Joaquín Balaguer. 12 años, al 78. De 78 entonces nos gobernó el PRD. 78, 82, 86, luego retorna Balaguer al poder. Increíble. Un hombre que salió con una tasa de rechazo en el 78. Pero bueno, retorna al poder y se instaura allí hasta el 96. 22 años gobernó Balaguer este país. 12 un gobierno, una historia macabra. Pero quizás si nosotros lo analizamos, quizás, ¿verdad?,
Quizá todos estos procesos han sido necesarios para poder llegar a donde nos enrumbamos. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a una democracia, a una transparencia, porque el pueblo dominicano ha despertado. El pueblo dominicano, cuando tiene que manifestarse con los cacerolazos, cuando tiene que manifestarse en la Plaza de la Bandera, cuando tiene que manifestarse en el monumento, cuando tiene que manifestarse en todos los puntos del país, se manifiesta. Porque eso es lo real. Esa manifestación de Cuba es un despertar a un pueblo que está ansioso por tener una libertad, que usted pueda ir y volver, que la diáspora que vive en Miami pueda visitar, ver sus familiares, que puedan pedir a sus familiares que vayan, que haya una libertad. Reiteramos, fue necesario en su momento para la organización que se instaurara ese gobierno, porque antes era un relajo con Fulgencio. Lo que pasa también, por ejemplo, en Haití. En Haití se necesita, en este momento necesita Haití un presidente mano dura, aunque suene drástico, pero necesita un presidente que le duela al pueblo, que mejore la calidad de vida del pueblo haitiano, que organice ese caos, porque en Haití desde hace unos años tampoco es nuevo ese caos, ese desorden, esa ingobernabilidad. Necesitan los haitianos un presidente de mano dura, que desarticule todas estas bandas, que dicho sea de paso, ¿verdad?, han estado también provocando el disturbio y todo este desorden, este descontrol que hay en Haití.